Fertilizantes químicos. ¿Qué es un fertilizante? Los fertilizantes o abonos son sustancias de origen animal, mineral, vegetal o sintético, que contienen gran cantidad de nutrientes y se utilizan para enriquecer y mejorar las características físicas, químicas y biológicas del suelo o sustrato. Así las plantas se desarrollarán mejor. Se pueden diferenciar tres tipos de fertilizantes: químicos, orgánicos e inorgánicos. Fertilizantes químicos. Son elementos que tienen un origen mineral o químico. Generalmente, los de este tipo son de acción rápida y estimulan el crecimiento y vigor de las plantas cuando se aplican sobre la superficie. De forma general, las plantas necesitan 16 elementos nutritivos: carbono, hidrógeno y oxígeno, los cuales puede obtener del ambiente. Los otros 13 elementos pueden clasificarse en macronutrientes y micronutrientes. Tipos de fertilizantes químicos. Los tipos de fertilizantes químicos son más fáciles de conseguir en mayor cantidad que los fertilizantes orgánicos. Eso quiere decir que los químicos tienen mejor provecho. Otro beneficio que estos otorgan es que, a pesar de que son más costosos, pero si se les sabe usar en cantidades adecuadas, producirán mayores ganancias. Entre los tipos de fertilizantes químicos que existen, generalmente vienen en gránulos y otra forma que se consiguen es en forma líquida disolviéndose en el agua de riego. Los nutrientes principales son fósforo, potasio y nitrógeno, o se pueden combinar con los secundarios como el magnesio, el sodio, el calcio o el azufre. Ejemplos de fertilizantes químicos: superfosfato de calcio, sulfato potásico, sulfato magnésico, sulfato de amonio, fosfato monoamónico, nitrato potásico, nitrato amónico, óxido de magnesio, fosfato, óxido de potasio, urea. ¿Para qué se utilizan? Los fertilizantes se han usado para proporcionar macro y micronutrientes a los suelos, ya que algunos de estos son muy pobres para el desarrollo de los cultivos, por lo cual se fabricaron sustancias generalmente en forma de sales o fácilmente solubles en agua para enriquecer al suelo, mismos que conocemos como fertilizantes. Estos se aplican en el suelo antes o después de sembrar. ¿Cómo se utilizan? El método de aplicación de los fertilizantes es un componente esencial de las buenas prácticas agrícolas. La cantidad y regulación de la absorción dependen de varios factores: la variedad del cultivo, la fecha de siembra, la rotación de cultivos, las condiciones del suelo y del tiempo. En las prácticas agrícolas eficientes, el agricultor escoge la cantidad y la oportunidad en el tiempo, de manera que las plantas usen los nutrientes tanto como sea posible. Para un aprovechamiento óptimo del cultivo y un potencial mínimo de contaminación del medio ambiente, el agricultor debe suministrar los nutrientes en el momento preciso que el cultivo los necesita. Todos los nutrientes primarios y secundarios deberían ser incorporados inmediatamente después de la aplicación en las regiones en las que se esperan lluvias abundantes. Así, evitará pérdidas debidas al escurrimiento y a la erosión. Cuando el fertilizante es aplicado a mano, debería tenerse un cuidado extremo para distribuir los nutrientes uniformemente y en las dosis exactas. Donde se usa un equipo de aplicación de fertilizantes, este debería ser ajustado a fin de asegurar un esparcimiento uniforme y en proporciones correctas. El equipo debe ser mantenido en buenas condiciones. En los casos de aplicación de urea y de fosfato diamónico, las pérdidas pueden darse a través de la emisión de amoníaco en el aire. Ambos fertilizantes deben ser incorporados en el suelo inmediatamente después de la aplicación, si no hay una lluvia inmediata o riego para incorporarlos en el suelo. Es de importancia particular en los suelos alcalinos. El esparcimiento a voleo de fertilizante, es decir, aplicándola a la superficie de un campo, es usado principalmente en cultivos densos no sembrados en filas o en filas densas y en prados. Usado cuando los fertilizantes deberían ser incorporados en el suelo después que la aplicación sea efectiva, o para evitar las pérdidas por evaporación de nitrógeno. Si el fertilizante es esparcido a voleo, a mano o con un equipo de distribución de fertilizante, el esparcimiento debería ser tan uniforme como sea posible. Localización en bandas o hileras.
Cuando la aplicación del fertilizante es localizada, poniendo el fertilizante solo en lugares seleccionados en el campo, el fertilizante es concentrado en partes específicas del suelo durante la siembra. Puede ser en bandas, en una franja debajo de la superficie del suelo, al lado de y debajo de la semilla. Este proceso puede ser realizado a mano por medio de equipos especiales de siembra y o equipos para la aplicación del fertilizante, sembradora de semilla y fertilizante. Es preferible usarlo para 1. Los lugares en los cuales los cultivos son trabajados a mano y plantados en colinas. El número de gramos de fertilizantes recomendado es ubicado en la hilera o en el hoyo cavado, debajo o al lado de la semilla y cubierto con tierra. 2. En suelos con una tendencia a la fijación de fosfato y potasio. 3. Donde cantidades relativamente pequeñas de fertilizantes son usadas en suelos con un bajo nivel de fertilidad. 4. Cultivos en hileras que tienen relativamente grandes espacios entre las filas. Aplicación en cobertera. El abono en cobertera, esparciendo el fertilizante a voleo sobre un cultivo en pie, es usado principalmente en cultivos de granos pequeños y grandes y en cultivos tales como forrajes. Esta práctica se utiliza en los suelos cuando hay necesidad de nitrógeno adicional, cuando una aplicación simple de la cantidad total de nitrógeno necesario en el momento de la siembra podrá llevar a pérdidas a través de la lixiviación. Los cultivos muestran una necesidad especial de nitrógeno o en ciertas etapas de desarrollo. Aplicación entre líneas. Aplicar el fertilizante entre líneas es la práctica de ponerlo al lado de las plantas espaciadas, ampliamente en hileras tales como maíz, algodón y caña de azúcar. Los árboles y otros cultivos perennes son también abonados de esta manera. Aplicación foliar. La aplicación foliar es el método más eficiente de suministro de micronutrientes, pero también de nitrógeno, fósforo o potasio en una situación crítica para el cultivo, que son necesarios solamente en pequeñas cantidades y pueden llegar a ser indisponibles si son aplicados en el suelo. Para minimizar el riesgo de quemado en las hojas, la concentración recomendada tiene que ser respetada y propagada preferiblemente en días nublados y en las primeras horas de la mañana o en las últimas del atardecer, para evitar que las gotitas se sequen inmediatamente. ¿Qué pasa si aplico el fertilizante demasiado cerca? Se debe tener mucho cuidado que ningún fertilizante sea ubicado demasiado cerca a la semilla o a la plántula para evitar la toxicidad, es decir, daño por sal en el sembrado, quemando las raíces. ¿Qué materias primas se usan para sintetizarlos? El amoníaco es la materia prima para la obtención de fertilizantes sólidos que se pueden transportar y utilizar con mayor facilidad. El ácido nítrico se elabora a partir del amoníaco y se emplea para hacer nitrato de amonio, que es un fertilizante sólido. El amoníaco se hace reaccionar con dióxido de carbono para obtener urea. La combinación de amoníaco con ácido sulfúrico produce sulfato de amonio, fertilizante sólido más común. Una de las estrategias utilizadas para optimizar económica y técnicamente la industria de los fertilizantes es construir una cadena productiva, siendo recomendable que el inicio de la cadena tenga como materias primas sustancias naturales como aire, agua, minerales, etc. Cadenas productivas. Fertilizantes químicos en forma sólida. Pueden presentarse en polvo, granulados, macrogranulados, pastillas y bastones. En polvo, el grado de finura puede variar dependiendo del tipo de fertilizante. Es usado tanto en la hidroponía como en el cultivo tradicional y puede aplicarse directamente como polvo o diluirse en agua como solución nutritiva. Granulados, su forma permite una dosificación más precisa, libera los nutrientes de forma gradual y ayuda a que el manejo sea más cómodo y que la distribución sobre el terreno sea más uniforme, ya sea aplicándolo manualmente o con equipo. Macrogranulados, constituidos por grandes gránulos de 1 a 3 centímetros de diámetro e incluso mayores, de liberación progresiva de los elementos nutritivos. Las pastillas, fertilizantes completos, nutritivamente balanceados. Hay de dos tipos, para las plantas de flor y de hoja. Bastones, son una especie de clavos de fertilizantes concentrados
que deben introducirse en el suelo. Son cristalinos y facilitan la manipulación y la distribución. Fertilizantes químicos en forma líquida. Alcanzan un gran rendimiento y uniformidad en la aplicación en el terreno. Pueden ser aplicados directamente o disueltos en el agua. Tienen efecto inmediato porque las plantas lo absorben fácilmente. Se pueden aplicar al cultivo antes o después de la siembra y tienen su origen en materiales químicos u orgánicos. Las suspensiones o mezclas es una mezcla heterogénea formada por un sólido en polvo y o pequeñas partículas no solubles que se dispersan en un medio líquido. Las soluciones contienen uno o más elementos nutritivos disueltos en agua de manera homogénea, que tienen un origen químico natural o combinado. La clasificación de los fertilizantes químicos se da en 5 tipos: los fertilizantes minerales convencionales, los fertilizantes de lenta liberación, los fertilizantes organominerales, los abonos foliares y los correctores de carencia. Fertilizantes minerales convencionales. Son los más usados por la agricultura y céspedes. Se caracterizan porque se disuelven con facilidad en el suelo y así las plantas disponen de los nutrientes que proporciona simplemente poniéndolos. Los tipos de fertilizantes minerales convencionales se encuentran en fertilizantes nitrogenados, como la urea, el nitrato amónico, etc. En los fertilizantes fosfóricos se encuentra el superfosfato o el fosfato amónico. En los fertilizantes potásicos está el cloruro potásico y el sulfato potásico. En los complejos binarios llevan 2 de alguno de los macronutrientes. En el complejo terciarios llevan 3 de alguno de los macronutrientes. En los abonos líquidos y para refrigeración pueden venir en forma líquida en lugar de granulada para emplear en refrigeración, es decir, disueltos en agua de riego. Otro tipo de fertilizantes químicos se encuentran los fertilizantes de lenta liberación, que se caracterizan porque se disuelven poco a poco. Se van liberando para las raíces los nutrientes lentamente por varios meses y aunque son más caros, duran más. La tercera clasificación de fertilizantes químicos son los fertilizantes químicos organominerales. Es una mezcla de materia orgánica con nutrientes, con nitrógeno, potasio, magnesio, manganeso, etc. Son normalmente granulados y son ideales para todo tipo de cultivo. También están los abonos foliares. Estos se ocupan como complemento al abono de fondo, aportan micronutrientes y ya que se necesita una pequeña cantidad, se ponen directamente en la hoja. Se aplican pulverizando sobre la misma planta. Correctores de carencia. Son aquellos que corrigen alguna carencia o falta de uno o varios elementos que se pudieran presentar. 1. Si hay una carencia de varios elementos, existen productos que tienen todos los microelementos. 2. Pueden ser aplicados vía foliar, en el agua de riego o incorporados al suelo. Ejemplo. Si hace falta cobre, existe un producto rico en este elemento que hará corregir. Y se deben llevar medidas de prevención para la aplicación de fertilizantes químicos, como no aplicar los productos agroquímicos sin una instrucción adecuada, llevar ropa de protección adecuada, tal como se percibe en la etiqueta o en la ficha de información para la manipulación de los productos concentrados. Otra sería la manipulación de recipientes con cuidado para evitar derrames. Utilizar un producto agroquímico únicamente para el fin al que está destinado y a la tasa de aplicación-dilución correcta. Otra medida sería no comer, beber ni fumar mientras se está aplicando productos agroquímicos, no dejar que las personas permanezcan en el lugar de la aplicación, poner especial cuidado en que no se deje que los niños estén expuestos a estos químicos, no dejar nunca los recipientes abiertos ni abandonar el equipo de aplicación. Estas serían algunas de las medidas de prevención para la aplicación de fertilizantes químicos. Beneficios del uso de fertilizantes químicos. Los fertilizantes químicos estimulan el crecimiento y el vigor de las plantas. Se agrupan según la sustancia que proporcionan. El nitrógeno facilita el crecimiento de ramas y hojas, ayuda a mantener su color verde al potenciar la clorofila, favorece la germinación. El fósforo favorece la formación de flores y frutos. Además, aporta la fuerza necesaria para mantenerse rígidas y poder sostenerse. También estimula el desarrollo de las raíces. El potasio
Es el responsable de la multiplicación celular y de la formación de tejidos más resistentes. Cuando la planta no tiene potasio, las hojas muestran importantes cambios de color en tonalidades amarillentas o verdes muy pálido, con manchas de color marrón. El calcio participa en el crecimiento de las células. Es básico para la absorción de los otros elementos. El hierro favorece la formación de la clorofila, por lo que mejora la fotosíntesis. El magnesio, directamente relacionado con el color verde de las hojas al formar parte de la clorofila, y el molibdeno facilita la captación de nitrógeno atmosférico para luego transformarlo en nitratos. ¿Y el impacto en el medio ambiente? La contaminación por fertilizantes se produce cuando estos se utilizan en mayor cantidad de la que puede absorber los cultivos, o cuando se eliminan por acción del agua o del viento de la superficie del suelo antes de que puedan ser absorbidos. La principal consecuencia de esto es que los productos químicos que se encuentran en los fertilizantes como el nitrógeno y el fósforo penetran en las vías fluviales en épocas lluviosas. Esto provoca la proliferación de algas en el agua que luego mueren, lo que aumenta el contenido de bacterias. A raíz de la contaminación del agua, los peces mueren, lo que afecta a los otros animales que se alimentan de ellos. Su uso excesivo, por otra parte, es una de las causas de que en muchas regiones agrícolas y ganaderas se presenten problemas de degradación de suelos, ineficiencia en la asimilación de nutrientes y reducción de la población de microorganismos del suelo. La eutrofización es la saturación de los medios acuáticos por exceso de nutrientes, los cuales en gran parte provienen de los fertilizantes químicos. Cuando esto ocurre, comienzan a proliferar algas, a oscurecerse la superficie y a escasear el oxígeno. Así muchas especies no pueden sobrevivir, lo que disminuye la biodiversidad de los ecosistemas.